perdonen mi desfachatez de hacer esto de improviso, ¿no? Porque es un tema del que ya llevo queriendo rato hablar. Porque cada cierto tiempo aparecen personas de grupos de progreposteo, zurdoposteo, foros de la generación de cristal. Vamos a reírnos de estos snowflakes y cosas así. Que me ponen como el epítome del progre, ¿no? Así de, güey, este progre es tan progre que neta cree que Paw Patrol está adoctrinando niños, ¿no? Que pues no era la tirada del video, la verdad. Yo sabía que era muy gracioso tocar el tema de la violencia policíaca, que es un tema muy real, muy serio, muy problemático, pero contrastarlo con Paw Patrol, porque sí había cierta polémica entre memes y viretes. Había una polémica de que Paw Patrol, su retrato de la policía era problemático y tanta, ¿no? Es gracioso, pero hay cierto análisis verdadero que se puede hacer a partir de eso, pero mi análisis no es legítimo en el sentido de que está exagerado, ¿no? La comedia proviene de esta exageración, de esta hipérbole de decir, sí, está adoctrinando niños, aunque claro, no es exactamente así, pero es interesante. Y hubo una controversia muy, muy real en el que la gente así al estilo de Animaniacs, cuando la gente dijo que estaban cancelando Animaniacs porque lo vieron en una noticia en Facebook. Y ya cuando te pones a investigar, nadie está cancelando Animaniacs, neta nadie, ¿no? Hay uno que otro post de broma y uno que otro tweet con 2 likes, pero nadie se está organizando para cancelar Animaniacs, güey, no mames. Pues así hubo gente que sí creyó que sí se estaban juntando para cancelar Paw Patrol, ¿no? Gente muy tonta que se dedica a crear controversias de la nada, no va a decir nombres. Punisher Panther. Pues esparcieron estos chismes, ¿no? Que en realidad nadie lo estaba haciendo. O sea, habían memes y son muy graciosos, pero nadie se estaba organizando. Los creadores de Paw Patrol luego tuvieron que salir a decir, oigan, ¿saben qué? Si vamos a tomar un descanso, pero por convicción propia, ¿no? Hay cierto virtual signaling, hay muchas compañías y muchas agencias y muchos estudios que sí se pusieron su moñito para decir, defendemos a Black Lives Matter sin tener que cambiar su política verdaderamente, ¿no? No sé la verdad, pero sí los creadores de Paw Patrol decidieron descansar un rato y eso llevó al chisme de que los progres están cancelando, ¿no? Y cuando la gente preguntaba, a ver, fuentes, nadie lo está cancelando, siempre ponían mi video. He visto así mi miniatura siendo usada en varios memes. De ves, aquí hay un progre claramente queriéndolo cancelar. Y lo mejor es que llegaban a los foros y decían así como de, güey, está hablando en serio, ya vi todo su video y es 100% verífico, no fake, ya lo chequé. No es ironía, no es parodia, no es sarcasmo, no es sátira, ¿no? Y esta gente que vio mi video, pues ignora que a la mitad del video yo literalmente me boto de la risa de las mismas estupideces que estoy diciendo. Así, tenemos que todos los personajes de Paw Patrol se mueven en el microcosmos tranquilo y suburbano de Bahía Aventura, donde resuelven... Ay, sí, nos mamamos con este guión. Porque estoy muy consciente de las cosas, pero incluso tomé la decisión de dejar esa risa ahí en el video para dar contexto. Yo sé que la gente que ve mi contenido y más o menos ve mi sentido del humor, sabe que parte de lo gracioso, de lo divertido del contenido es chocar dos cosas que nada que ver, ¿no? Hice un video de Ana de la Reguera hablando de psicoanálisis freudiano. Y nada que ver, ¿no? O sea, Ana de la Reguera no habla de esos temas. Ana de la Reguera no habla de nada, pinche serie, no la vean. Pero pero al final ese es el objetivo, esta es la chamba, ese es el contenido que hacemos. Y eso es lo que
supongo que a la gente le gusta, pues los que están suscritos y les gusta ver mis videos cada tanto tiempo, pues me imagino que entienden, ¿no? Para dónde va la cosa. Pero al mismo tiempo, el video de Paw Patrol está hecho mitad y mitad, ¿no? O sea, si utilizamos teoría como marco teórico, pues investigado, sí tenemos un sustento bien desarrollado. Y pues lo cómico es el contraste con Paw Patrol, ¿no? De hecho, en cualquier momento puedo hacer un corte de ese video en el que extirpo Paw Patrol por completo y el video sigue funcionando, ¿no? Porque la tirada no es esa, no se habla de Paw Patrol. Se utiliza para ilustrar un punto de una manera muy cómica, pero no es verdaderamente sobre Paw Patrol, es sobre marcos de visibilidad, que es un concepto de Judith Butler, ¿no? Y yo ingenuamente pensaba, yo iluso yo, pobre tonto ingenuo charlatán, creía que la controversia iba a llegar por ahí. Porque Judith Butler, ustedes sabrán, es una filósofa posmoderna. Posmoderna entre comillas, usando como esta gran palabra que usan los reaccionarios para detonarte y que te bombee la sangre, ¿no? O sea, es como Winter Soldier. Tú estás como agente dormido y nada más escuchas las palabras progre, posmoderno, inclusión forzada, pum, y te detona y te prendes y dices, sí, Laje, te voy a dar todo mi dinero, voy a tu conferencia pedorra, ¿no? Y porque es de esos filósofos, Judith Butler sobre todo, que cuando llegó la hora de echarle la culpa a alguien, pues estos reaccionarios así se taparon los ojos y lanzaron un dardo y ¡pum! Cayó Escuela de Frankfurt y luego ¡pum! Cayó Judith Butler, ¿no? Y a veces Foucault, a veces Sartre, a veces, en realidad todo el que se oponga a algo, haya dicho algo que avale el estudio de las ciencias sociales como disciplina, es enemigo de los reaccionarios, ¿no? Pero en fin. Entonces yo pensé que iba a llegar por ahí la controversia. Yo pensé que iban a decir, ¿no? Pues Judith Butler no es una fuente válida. Mira, su concepto de marcos de visibilidad no es usado así. No tiene sustento epistemológico porque bla y yara. La ontología de las ciencias sociales ha sido superada porque chingada madre, ¿no? Cualquier cosa. Pero la gente se quedó con, ay, Paw Patrol quiere cancelar a Paw Patrol, no mames, ¿no? Pero como dije, eso ya no me importa y ya sabía que iba a pasar. Lo que sí me importó, y la reacción por la que hago este video, es por un comentario en específico que me llegó en Twitter. No lo voy a poner en pantalla porque huevos, ¿no? Pero decía algo como de, ay, estos zurdos siempre necesitan hacer argumentos con palabras enredosas, con mucho texto, como el meme, y al final solo para decirte algo muy básico, que ellos necesitan echarte el choro para marearte y distraerte y cambiarte la realidad, ¿no? Y yo digo, pues sí, esa es la tarea de las ciencias sociales. Lo que hacemos exactamente es cambiar percepciones que son bastante a veces intuitivas, pero no por eso más verdaderas. Es como decir, ¿no? O sea, es que el quitarme la capacidad de usar mucho texto para explicar conceptos que sí son conceptos que necesitamos desarrollar, o sea, güey, hay tesis completas de un solo concepto, porque un solo concepto en filosofía o en ciencias sociales es demasiado extenso y el uso que un autor hace de cierto concepto amerita un análisis complejo, porque cuando Nietzsche habla de valores y habla de voluntad o habla de decadencia, habla de conceptos muy específicos
que incluso a veces es difícil de traducir, que tenemos que irnos etimológicamente a sus raíces originarias, a pensar su contexto histórico, hacer como que un análisis genealógico social para entender un poco del contexto, para que ya entonces después cuando Nietzsche hable de los valores de la decadencia, pues lo podamos armar, pero es complejo, son interpretaciones complejas. Y las interpretaciones que hace Judith Butler del concepto de marcos de visibilidad es muy compleja. Y para ser justos, el video de Paw Patrol es una simplificación muy burda. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero al final quitarme esa capacidad de usar mucho texto, pues es severamente limitante, ¿no? O sea, es una partida muy injusta de jugar. Es como, por ejemplo, si yo me sentara en una banca cerca de un lago y dijera, es que yo veo el horizonte, y como ve el horizonte plano, pues la Tierra es plana, ¿no? Y ese es, digamos, la verdad autoevidente. Eso es lo intuitivo, eso es lo claro, eso es lo que puedo señalar y decir, mira cómo la Tierra es plana. Para explicarte que en realidad la Tierra es muy redonda y hay una curvatura importante, te tengo que echar un choro, porque así funciona la ciencia, porque hay conceptos que van más allá de lo visible. Y cuando hablamos de sociedad, hay muchas cosas que son invisibles. Hasta el estudio de la sociedad es una ciencia muy nueva. Tiene como 150 años, 200 años a lo mucho. Y apenas estamos descubriendo conceptos y realidades que quizá podamos empezar a aplicar de ciertas maneras, a estudiar en ciertos conceptos. Pero es un trabajo complejo, la verdad. Y no, pero es que es mucho texto. ¿Cómo te atreves a tratar de explicarme esto en más de 8 palabras, ¿no? Y eso, pues es medio injusto. Pero ahora ya que estamos aquí reunidos, estoy en mi reino, estoy en mi canal y en mi video, puedo intentar explicar mejor en qué consiste el video. Ahí les va. Judith Butler habla en su obra Marcos de Guerra, Las vidas lloradas, habla de un marco de visibilidad, pero de una forma ontológica, de una ontología de las ciencias sociales. Y es un poco más complejo de lo que se explicó en el video de Paw Patrol. Nosotros lo manejamos de una manera casi más literal. Marcos de visibilidad literales de las cosas que se ven, que se encuadran, de un framing, sobre todo en medios de comunicación. Eso es muy importante. Judith Butler toca este tema, pero lo extiende a un modelo de epísteme, de estructuras de conocimiento. Y Judith Butler dice que estas estructuras de conocimiento tienen un marco muy limitado en sus objetos de estudio. Y estos objetos de estudio a veces omiten sectores completos de población, sectores que no están bien visibilizados, sectores que históricamente son ignorados porque no ameritan ser el objeto de estudio de aquel que lo estudia. Porque la verdad es que las ciencias está todavía a servicio de las clases dominantes, y siempre ha sido así. Por eso hay ciertos tipos de pensamientos que no eran posibles en ciertos tipos de sistemas. No era posible estudiar, digamos, la comunidad LGBT en un sistema clerical en el que la iglesia controla las estructuras de conocimiento, ¿no? Entonces por eso son conocimientos prohibidos hasta hace 50, 60, 70, 80 años a lo mucho, que se empiezan a hablar de esos temas. Entonces por eso, si tú te vas a la historia del conocimiento, parece que el LGBT no existía hasta antes de 1930, ¿no?
pero es en realidad porque no era un sector que estaba visible en digamos, la estructura del conocimiento. Y esto al mismo tiempo es una simplificación muy súper tosca del pensamiento de Judith Butler, ¿no? Hablamos de una ontología verdaderamente profunda, pero bueno, no tocamos esos temas en el video de Paw Patrol. De manera más sencilla, la tesis de ese video era: hay contenido que se ve y no se ve en medios de comunicación que modifican o ajustan o entretejen el psiquismo de las personas, de los sujetos. Y este entramado de imágenes y representaciones forman visiones incompletas de la realidad social en la mayoría de la gente. Lo que es también muy cierto es que esto ocurre con niños a escalas y formas muy diferentes, ¿no? Pero pues también ocurren. O sea, finalmente, si vamos a hablar de normalizar ciertas cuestiones de la policía como institución, quizá Paw Patrol no es el objetivo más claro, ¿no? Pero Paw Patrol es uno de los múltiples ladrillos que forman una pared de significaciones que representan un imaginario cultural de lo que es el policía. No es solo Paw Patrol, son muchas cosas más. Y me sorprende porque siento que esto es una declaración casi apolítica. No es una declaración muy polémica. Es una declaración que de una forma u otra todos estamos conscientes o todos aceptamos. Pero como reaccionario tiene resistencia a temas progres, ¿no? Porque escuchas progre, ¡ah!, me prendo, me exalto, me pongo a la defensiva, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de los marcos de visibilidad, por lo menos en representación en medios de comunicación, es algo que todos estamos conscientes, ¿no? O sea, el debate ya puede entrar entre qué es correcto y no representar, pero creo que todos sabemos que lo que se representa es importante, ¿no? Por ejemplo, estos güeyes que me dicen que se quejan de que es exagerado decir que Paw Patrol adoctrina a niños, son los primeros que saltan a decir cuando un personaje LGBT está en una caricatura, de decir, güey, no podemos andar adoctrinando a nuestros niños en ideología de bla bla bla, ¿no? O sea, si queremos meter educación sexual en las escuelas y hablar de diversidad LGBT en primaria, ten por seguro que esa misma gente va a ser la que va a saltar y va a empezar a decir, no, es que estamos adoctrinando niños en ideología de bla bla bla, ¿no? Entonces al final estamos conscientes, sabemos que la representación importa, porque cuando hacemos cierto tipo de representación, ya sea de que la sirenita es negra, la gente se enoja porque la representación importa para ellos. Digamos la gente de izquierda nos preocupamos de la manera en la que sean retratadas ciertas comunidades marginales que históricamente no han sido representadas en lo absoluto o de la mejor manera. Mientras que a los de la derecha les preocupa que ahora hay mucha representación de ese tipo, ¿no? O sea, bueno, sí, aguanto un personaje, 2 personajes gays, pero ya uno en cada caricatura es la degeneración, ¿no? Al final lo entienden. Por ejemplo, y es un buen ejemplo que estaba platicando con una profesora el otro día. Pero voy a hablar de cuties. No quería hablar de cuties, pero... Pero bueno, ¿cuál es el problema de cuties? Cuties en papel es un tema muy interesante, ¿no? Está hablando de cómo se hipersexualizan a las niñas
y cómo esto es un problema muy grave. Todos podemos entender esto. En lo que la película es muy controversial es en el uso de sus imágenes. Y todos estamos de acuerdo, sin importar en qué línea política te ubiques. Creo que se llegó a un consenso muy firme en Twitter sobre que la representación que hace la directora no es la mejor. En la mejor de las palabras, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pinche, ¿no? O sea, es muy cañón, se enoja mucho. Ok, ¿por qué es un problema? Y en el fondo lo sabemos. Por ejemplo, cuando sale Megan Fox en una película de Transformers y nosotros le decimos a Michael Bay, oye Michael Bay, quizá la manera en la que retratas a las mujeres no es la más humanizante, la estás objetificando mucho. Michael Bay puede decir, no, es que yo no la estoy objetificando. Si te das cuenta, en papel, el personaje de Megan Fox es un personaje muy progresivo porque es una mujer que sabe de mecánica. Y eso va en contra de los estereotipos sexistas. Entonces, feminismo, bien hecho, rompimos otro techo de cristal, ¿no? Y decir, no, bueno, el problema del personaje de Megan Fox no es en papel. El problema es el uso de la imagen. Porque yo puedo controlar lo que mis ojos ven en la vida real porque son mis ojos. Pero cuando hablamos de una película, cuando hablamos de un programa de televisión, cuando hablamos de entretenimiento, nuestra visión está limitada a lo que el director nos pone en el cuadro. Yo no puedo decirle a Michael Bay, oye, quiero ver el cactus de allá, a ver, mueve la cámara un poco más a la derecha, porque así no funciona. Estamos limitados a lo que vemos en el cuadro. Entonces, la manera en la que usas tu cuadro es importante. Desde la manera literal en la que usas tu cuadro, hasta la manera metafórico-estructural o la manera temática en la que usas tu cuadro. ¿Qué perspectivas eliges usar, no? Entonces, ¿cuál es el problema de Cuties? El problema de Cuties es que la misma película sexualiza a las niñas a través del uso de su encuadre. Y uno puede decir, no, es que no están siendo sexualizadas las niñas. Tú eres el que lo mal piensas porque tú eres el cochino, pero en realidad las niñas meramente están bailando. Ok, pero la verdad es que sabemos que el uso de la cámara es muy deliberada. Hay tomas que son intencionalmente provocativas porque la directora quería incomodar. Su objetivo era obtener ese tipo de respuestas de rechazo. Y de cierta forma lo logró, ¿no? Igual y no de la mejor forma posible. Pero entendemos, es algo que podemos compaginar. La manera en la que retratas una cosa es muy diferente. Esa escena pudo haber sido retratada de una manera menos sexualizante. Y lo sabemos. Porque han habido películas que hablan de esos mismos temas y no son tan polémicas por cuestiones del uso de su encuadre. Hay encuadres que son problemáticos. Hay encuadres que son más considerados con lo que quieren retratar. Entonces, el hecho de que tú como director, tú como artista, elijas no retratar algo por completo, habla de cierta perspectiva que quieres fijar. Una perspectiva de la que no te quieres despegar. Una perspectiva que ignora realidades fuera de este cuadro. Eso es de lo que quisimos hablar en el video de Paw Patrol. Evidentemente Paw Patrol pues no vemos a gente siendo recipiente de violencia política porque es un programa para niños, estoy absolutamente consciente de eso. Pero sí amerita pensar cómo hay maneras de representar ciertas realidades que omiten ciertas perspectivas o que omiten ciertos sectores.
El video de Paw Patrol de eso hablaba, de un marco de visibilidad muy simple, un marco representacional muy sencillo. No estamos hablando de ontología de las ciencias sociales, estamos hablando de literalmente a qué apunta la cámara y a qué no, y por qué apunta la cámara y por qué otras veces no, y por qué apunta de esta forma y por qué a veces no. Y ya. Es de todo de lo que se hablaba del video. Yo creo que es algo que no es controversial, no es polémico, no es estratosférico, no es un descubrimiento. Y lo que sí es muy cierto es que la violencia policíaca ha existido toda la vida desde la fundación de la policía. Y son cosas que no hemos visto, son cosas a las que no estamos acostumbrados, porque presumiblemente yo y 70% de las personas que no somos latinos, porque en Latinoamérica está de la verga, pero en otras partes del mundo son personas que no han tenido esa experiencia negativa con la policía, mientras que hay muchas otras personas que sí. Y estas muchas otras personas te están diciendo, güey, aquí hay violencia institucional. Y tú como 70% que no viviste esa experiencia y no la has visto retratada, pues dices, no, ¿cuál? No la veo. Decir, no, pues es que, o sea, sí pasa. A ti no te pasa, pero a nosotros nos pasa. Y entonces jugar este juego de ay, se están inventando cosas, yo nunca he pasado, pues es ridículo, ¿no? Y pues sí necesito mucho texto para explicarte, porque si me voy a tus experiencias personales, obviamente no vas a tener parámetros de medición para entenderlo, porque es una experiencia que no tienes. Necesito mucho texto para explicarte que esta es una cosa que pasa y que esta es una cosa que necesita ser visibilizada, porque si la visibilizamos, quizá la gente más abierta de pensamiento pueda levantarse tantito y decir, ah, mira, hay cosas que pasan de las que yo no estoy consciente porque no me pasan a mí, pero ya entiendo que sí pasan. Esta manía de taparse los ojos y de decir, no, güey, es que esa realidad que dices, pues esa realidad no existe. Y de todavía decirnos que nosotros somos los choreadores, que nosotros somos los de, ay, es que quieren torcer la realidad con sus palabras domingueras. Decir, güey, pues tú eres el que tiene unas verdades autoevidentes muy limitadas por tu propia percepción. Y ese al final es la tesis del video de Paw Patrol. Ese al final es la tesis de la obra de Judith Butler. De que nuestra perspectiva ha sido moldeada para ser una perspectiva muy cerrada, muy encapsulada. Exactamente por esos marcos de visibilidad. Entonces, que tú seas incapaz de ver una realidad a la que tú no estás expuesto porque tú no la viviste, prueba el punto de Judith Butler. Necesitamos visibilizar más realidades de gente alterna que puede no ser la experiencia de la mayoría de personas, pero son realidades que existen y que son realidades que no ves, porque son realidades que no se retratan, porque son realidades que tú no vives y por eso crees que nadie más vive, pero son realidades que existen. Y son realidades que entonces sí necesitamos retratar para que tú las veas y digas, ay güey, pues sí existen. Y con una vez que te lo retratemos no va a ser suficiente porque vas a creer que esa es una excepción. Entonces es necesario retratártelas un chingo de veces. Es necesario ponerte un personaje LGBT cada 5 segundos para que entiendas que la gente LGBT sí existe, ¿no? Porque, ay, ¿por qué inventaron a los gays hace 10 años? Antes no existían. Pues no, o sea, siempre han existido, pero tú no los ves. Y ya ese era mi punto, esa era mi conclusión. Ya la alcancé. Bendito sea Dios. Gracias. No volvamos a hablar de cuties. No volvamos a hablar de Paw Patrol. Judith Butler, sí, Judith Butler es chida, pero una vez solucionado, cada vez que alguien me haga un comentario pendejo en una red social, nada más le voy a mandar el link de este video y ya. Adiós. Muchas gracias a todos. Hasta luego y nos vemos en otro video de Prascar Reviews.